Un saludo. En este video desarrollaremos nuestro ejercicio de centro canino, que es tomado del mismo contexto, exactamente el mismo contexto del ejercicio que hicimos en aplicación de Access. Recuerden, al descargar el archivo, lo primero que tienen que hacer, si salen las barras amarillas acá, tienen que habilitarle el contenido, habilitarle la edición. Posteriormente, al comenzar el trabajo, como está la indicación en esta parte, incluirán sus datos, incluirán sus datos y, como dice aquí, obligatoriamente al iniciar guardamos la información. La instrucción también del protocolo he indicado en otra instancia que nosotros debemos de guardar el archivo como, permítame porque acá tengo otro, tenemos que guardar el archivo como apellido, nombre, y si queremos podemos dejarle la descripción del ejercicio de qué trata. Recuerden el modo de compatibilidad por lo que es guardado en la versión antigua, solamente la extensión XLS, no hay ningún problema con la Macrito, la cual se ha descrito en otra instancia. El ejercicio en sí lo he dejado grande para poder hacer el logo de entrada posiblemente. Entonces en el ejercicio vamos a detallar inicialmente para contextualizar el ejercicio. El ejercicio es exactamente lo mismo que teníamos en el esquema del ejercicio que hicimos en Access, donde era un centro canino, atención de perros para servicios veterinarios. Entonces tenemos una tabla de mascotas. Acá tenemos que completar los datos de nuestra mascota con el número de historia 200, igual que en el contexto del ejercicio de Access. La tabla personal, donde están los datos del personal que atiende las mascotas, y la tabla de los servicios, que es la tabla con los costos. Entonces vamos a completar de una vez aquí. Mi perro se llamaba Rex, macho. Voy a colocarle que era del 1/03 del 2013. El nombre es nuestro nombre. Aquí nuestro nombre. Y el teléfono, un nombre cualquiera, ya sabemos que no tiene una significancia específica. Estos son los datos de entrada entonces con la información ya conocida de estas tres tablas. En el ejercicio es básicamente complementar la información en la hoja de facturación. Entonces aquí está el registro de los servicios facturados, donde tenemos la información básica, el número de la historia de cada animal, y vamos a complementar los datos solicitados. Igualmente el costo, y vamos a traer el nombre del empleado. Todas estas columnas van a requerir del uso de la función buscar B, y posteriormente vamos a hacer un tratamiento de la información para obtener unos resultados complementarios. Vamos a la primera parte. Entonces vamos a traer inicialmente el nombre de la mascota. ¿De dónde la vamos a traer? De la tabla mascotas, con la función buscar B. Entonces ya buscar B la hemos comentado en otra instancia. Entonces aquí pues sobre su uso vamos a dar utilidad. Inicialmente tenemos que comentar que esta formulación va a ser muy similar a la que voy a construir para traer el nombre del dueño y el número del teléfono. Entonces estos datos igualmente en el mismo esquema de uso de buscar B los traigo desde la tabla mascotas. Entonces como hemos indicado, de diversas maneras, normalmente buscaremos la función desde la f de x. Aquí está nuestra función buscar B. Entonces el esquema del uso de la función buscar B me va a permitir, con el número de historia, que es el que tengo aquí cercano a donde voy a hacer mi formulación, con el número de historia me voy a la tabla. Siempre con buscar B, recordemos, hay una tabla intermedio. Esta es toda la tabla. Y a partir del número de historia que está ubicado en la primera columna, vamos a llevar unos datos de esta tabla. Entonces, en este caso, comencemos a formular. Entonces, la historia. Voy a formular de tal manera que me sirva para copiar a las columnas de dueño y teléfono. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque es que es exactamente la misma formulación. Construyo la formulación, la copio y la pego, y solamente le cambiaré el número de columna, que es el número de respuesta que quiero llevar de la tabla. Entonces, para esto, el J7 tengo que fijarle solamente la J, para que cuando mueva hacia la derecha no me cambie la referencia de la columna J, pero cuando aplique o copie hacia abajo, sí me vaya cambiando el número de la fila con la cual va a trabajar el dato.
Entonces, matriz buscar en tablita. Estas tablas en buscar B por defecto siempre van fijas, para que cuando yo copie hacia abajo no se me pierda esta referencia que tengo así punteado, no se me comienza a desplazar hacia abajo y obviamente comienzan los resultados incoherentes. Para el nombre, la columna sería la columna 1, 2. Cuando hay datos suficientes en el uso de la función, me va entregando de una vez la respuesta posible. Entonces, hasta aquí son datos suficientes porque puedo considerar aquí omitir la información. Sin embargo, tengo que tener el siguiente criterio que es importante de acuerdo a lo que hemos venido hablando en los otros videos y en las otras explicaciones de este trabajo en Excel. En la parte de aquí abajo está, para encontrar la coincidencia exacta es falso. En este caso voy a utilizar falso, porque el dato que estoy trabajando, que estoy buscando, es el número de historia. Este número, como hemos explicado en otras instancias, es un número de identificación que es único, no tiene ningún tipo de aproximación ni movimiento, sino que simplemente parece, lo puedo trabajar como si fuera un texto y es exactamente el mismo valor que encuentro en la listado de la tabla. Entonces, como la búsqueda es exacta, aplico falso. Chequeo con la historia fijando la referencia de la columna J. Me vengo a la tabla y de la columna 2 llevo el nombre. Max. Puedo copiar y pego a las dos columnas siguientes. Pues obviamente me está trayendo dueño, pero hago permítame, hago el movimiento para acá. Para el dueño, entonces le digo que la columna 1, 2, 3, 4, 5, para traer el nombre del dueño. Y para el número del teléfono, que es la última columna de la tablita, entonces el número 6. Ya tengo completa la tabla. Tengo la formulación, puedo estirar hacia abajo, aplicar hacia abajo, puedo aplicar las 3 al tiempo. Entonces ya saben que con el doble clic me lleva los datos hasta donde hay datos. Perfecto. Voy guardando como rutina necesaria para siempre garantizar de que no se me pierdan los datos, o si se me pierde por algún motivo, pierdo solamente los últimos movimientos. Bueno, vamos a traer entonces, vamos a hacer del mismo esquema del uso de buscar B. Ya dijimos que en todas estas columnas vamos a usar buscar B. Entonces vamos a traer el costo del servicio. Entonces, igualmente también con la función buscar B. Buscar B. Entonces, aquí vuelvo a pensar qué es lo que necesito hacer. Entonces, necesito con el nombre del servicio traer su respectivo costo. ¿De dónde? Siempre está la información con la que parto. El resultado que quiero obtener en la tablita donde quiero hacer el respectivo cálculo. Entonces, en este voy a correr esto un poquito para acá. Perdón, me tocó así. Entonces, con el servicio baño, no hay necesidad de, no voy a tener sino esta columna, entonces luego así simplemente se viene a la tabla de los servicios. Recuerden, la tabla es los valores que pueden aparecer en las operaciones. No incluyo absolutamente para nada, al menos en esta forma de trabajar en Excel, los rótulos. La tabla de buscar B por defecto la fijamos. El número de columna, como muchas de las tablas que usamos, 2. Y aquí ya me está trayendo el valor del servicio de baño para la mascota. Igualmente, como es un texto, aquí no hay ningún tipo de aproximación de coincidencia, de buscar coincidencia, sino es el dato se busca el dato exacto. Falso. Aceptar. Le puedo dar formato de pesos para verlo separado de pesos y copio hacia abajo. Igualmente voy a con el nombre empleado utilizaría la función buscar B y puedo hacer el mismo esquema que he hecho en la columna costo-servicio. ¿Qué quiere decir? Con el dato de la izquierda me voy a una tabla y traigo un valor de la columna, en este caso el nombre de la columna 2 también. Entonces voy a achicar un poquito esto para poder manejar la información. Listo, entonces como la consideración de la formulación que quiero hacer, igualmente puedo buscar B y hacer la formulación, plantear la formulación. Voy a copiar esta formulación que tengo aquí como caso excepcional, no siempre va a tener esa posibilidad. Entonces, obviamente me da un resultado extraño, un error en la formulación porque no hay un valor que no aplica lo que estoy buscando. Entonces,
Aquí porque hice el copio y pegue, porque básicamente los datos son los mismos, lo único que me cambia aquí sería la tabla de donde quiero obtener el resultado. Entonces en este caso yo estoy R7, está bien, porque estoy con el código del empleado, que es 15, me voy a ir a la tabla, entonces me toca cambiar la tabla. El indicador de columna va a ser 2 también y el ordenado es falso. Vuelvo y digo, yo puedo hacer ese arreglo, la tablita aquí, el indicador de columna 2 y el dato será perfecto. Voy a volverme un momento para mostrarles lo siguiente. A ver. Entonces, voy a achicar otro poquito esto. Voy a recoger esta columna. Entonces, para poder ver la tabla. Entonces, cuando yo tengo esta opción, esta presentación. Cuando tengo esta presentación de la formulación, agrandamos un poquito la letra para verlo mejor. Entonces, yo tengo la referencia de esta tabla. Igual, yo puedo cambiar seleccionando aquí el dato y puedo decirle que es esta tabla. Fijándola. Tengo que fijarme que fije todos los extremos. O puedo también, incluso como hemos mencionado en otro lado, indicar también, voy a cambiar la tabla, como es ambiente gráfico, puedo cambiarla también aquí. Esta tabla, valga la anotación, yo necesito con el código empleado llevar el nombre, llevar el nombre del empleado. Igualmente puedo dejarlo así, nombre empleado, o puedo utilizar toda la tabla que para el efecto del uso buscar B es lo mismo. Utilizo la tabla de la cual quiero la respuesta de la columna número 2. Entonces, aquí lo que he hecho básicamente es copiar y pegar la formulación y cambiar la referencia de la tabla. En el caso anterior habíamos cambiado ahora la referencia del número de columna. Voy a achicar un poquito la letra para que no me quede exagerado y extiendo los nombres. Perfecto. Ese es el... Voy guardando. Entonces, en esta tabla, no lo hemos mencionado, hace falta traer un dato que es el de la edad en meses y años. Entonces, para esa edad, yo lo que tengo que tener en cuenta es una operación entre fechas básicamente. Entonces, y esa operación entre fechas voy a utilizar los siguientes recursos. Tengo la fecha de nacimiento de cada mascota. Por ejemplo, Max, que es el primero, es del 1 de enero del 2020, de este año. Entonces, a hoy en este momento 5 de junio. Entonces, aquí veo 5 de junio. Entonces va a tener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Va a tener 5 meses apenas pasaditos. 5 meses apenas pasados. Unos cuantos días de más. Entonces, aquí me va a dar 0 años, 5 meses. Esa es la respuesta que quiero lograr. Para hacer esto tendría que ser una formulación que incluya varias cosas. Entonces, para hacer un cálculo intermedio, unas formulaciones intermedias, voy a trabajar aquí en la parte derecha. Para tener acceso a la parte de la información de la tabla, voy a ocultar temporalmente, momentáneamente, estas columnas. Voy a ocultarlas. Entonces aquí está la opción, aquí es de la opción de la parte de arriba, le digo ocultar. Ustedes no es necesario que hagan en la casa esta parte, lo hago yo aquí por la bondad de poder ver la presentación aquí en la pantalla sin necesidad de achicar mucho el cuadro. Entonces, fijémonos que yo tengo aquí la secuencia de las columnas. Vengo J, K, L y me salto hasta la columna T. Entonces, aquí hay una serie de columnas intermedias ocultas. Entonces, para sacarlas a la vista, igual procedería con el esquema de las líneas ocultas. Entonces, selecciono antes y después de lo oculto, que está acá en esta parte intermedia entre la L y la T. Entonces, no me interesa qué tanto, lo importante es incluir lo que está oculto. Y en la parte oscura está activa la opción de mostrar. Perdón. Me estoy devolviendo a... Entonces, porque es que de la L a la T está oculta la tabla y de la T en adelante debe haber seleccionado un poco más. Entonces, está este cuadrito que es para hacer los cálculos y la idea es hallar la edad en años y meses en la columna amarilla para llevarla posteriormente directamente a la columna L.
Entonces ya sé que aquí la formulación va a ser que en la columna L quiero la misma información de la columna Y. Entonces comenzamos. La edad del cada mascota va a estar determinada por el año, los meses, el resultado que quiero. Pero para el efecto de trabajo con fechas, yo trabajo iniciando el dato, obteniendo el dato inicial en número de días. Para eso vamos a mirar acá un momento el esquema de los números. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un 1, ¿sí? Un 1, entonces yo he mencionado que aquí hay una serie de formatos que yo puedo dar, incluso personalizados. Entonces, dentro de estos formatos está el de fecha. Por ejemplo, si yo el 1 le coloco fecha larga, ya estoy viendo que va a ser domingo 1 de enero de 1900. Entonces, es el número 1. Convirtiéndolo en número, es el número 1. ¿A qué se debe esto? Esto se llama el año juliano, que es el esquema o la forma o el cómo trabajan los sistemas informáticos. Entonces, esa es la fecha que se ha definido y ese es el día número 1. Entonces, cualquier día adicional, por ejemplo, si yo coloco la función hoy, excúsenme, la escribo así directamente para no ir a buscarla por allá. Hoy, simplemente es la función hoy. Me dice que hoy es 5 de junio de 2020. Entonces, si yo cambio la presentación de formato de fecha a formato de número, me dice que es el día 43.987. O sea, son este número de días, la parte entera, después del 1 de enero. Fíjense que aquí en la fecha yo estoy utilizando la función hoy, que es la misma que estoy utilizando aquí, para tener referencia de que la fecha que yo vea de cada mascota es actualizada. Sin necesidad de formular nada nuevo, va a ser siempre actualizada al día que esté mirando el cuadro. Si dentro de un año miro, aquí va a decir 2021 y va a decir que tiene un año más cada mascota. Ya que estoy aquí, voy a mostrarles la función hoy y voy a mostrarles la función ahora. Son funciones muy interesantes, especialmente para la parte contable y otros esquemas. Entonces, esta es la función ahora. La función ahora, entonces, es una función que me entrega no solamente el día, como en este caso. Si yo le aumento los decimales, aquí solamente la función hoy solamente es el día, y con la función ahora me muestra el día y la fracción de día. Por ejemplo, para mirar si fuera el día de ayer, 43.986.5, voy a escribirle punto 5. Punto 5, entonces igual. Entonces sigo 43.986, pues con respecto a esto veo que es el día anterior. Y punto 5, pues tengo que tener en cuenta que es la mitad del día, o sea, mediodía, o sea, las 12 horas. Entonces cuando yo cambio aquí el formato a fecha corta, él me va a mostrar aquí, pues podría definirlo aquí para verlo, pero para verlo aquí rápidamente, ya que no nos compete por ahora este manejo, ahí veo 12 horas. Si yo tuviera en sistema de número, si yo tuviera, por ejemplo, es 25, quiere decir que es el día más la cuarta parte del día. Entonces, igual, si lo convierto a formato de fecha con su hora, me va a decir que son la cuarta parte del día, 24 horas, la cuarta parte son las 6 horas. Entonces, son funciones útiles. Y por ahora, lo que me interesa trabajar es que la función hoy me da el número de días transcurrido entre dos fechas. Bueno, volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, todo eso para decir que vamos a averiguar cuánta edad tiene cada mascota. Primero que todo, vamos a hallar la edad en días. Entonces, en días sería el día de hoy. Entonces, formulo el día de hoy. Permítame, aumento aquí el texto. Entonces, igual el día de hoy que está en la celda K4. Entonces, como tengo que hacer el mismo formulación para la edad de todas las mascotas, obviamente este valor está por fuera del cuadro de cálculos, entonces veo que es necesario fijarlo. Entonces, el día de hoy menos, y el otro dato que yo tengo con respecto a lo que puedo, para definir la edad de la mascota, es el día, la fecha de nacimiento de cada uno. Entonces, esa la obtengo con la función buscar B, para hallar de la tabla de las mascotas la respectiva fecha de nacimiento. Entonces,
buscar B, pues aquí está. Entonces recuerden que excusen, vuelvo aquí, pero es que es importante el comentario. Entonces, recuerden que cuando tengo una formulación avanzada o estoy utilizando función entre función, ya no obtengo aquí las funciones, sino que las funciones sean ni aquí ni el otro lado, sino que las funciones se han mudado a esta parte. Entonces, la última función usada buscar B, entonces ahí la veo, buscar B. Entonces, y hago el mismo esquema que hice anteriormente para los otros datos. Entonces, con la historia, me voy a la tabla de las mascotas, puedo indicar de aquí para allá. La fijo. La fecha de nacimiento está en la columna 1, 2, 3, 4. Y el ordenado es falso porque recordemos que es una búsqueda exacta, ¿no? Aunque sea un valor numérico. Aceptar. Entonces, la respuesta que me entrega aquí, recuerden, esto no es un error, simplemente es que no veo los números en el ancho de la columna. Como estoy trabajando con fechas, me entrega formato de fecha. Entonces, pues simplemente lo cambio a formato de miles o formato numérico. Ya sé que no tengo decimales porque es número de días, o sea, es un número entero. Me dice que la mascota tiene 156 días. Entonces, 156 días. Quiero pasar ese valor, quiero pasar este valor a años. Entonces, tengo que dividir el valor resultante, por eso es necesario y obligatorio este paréntesis que me agrupa el resultado de mi resta, de mi diferencia, y el resultado, lo siento, el número que teníamos anteriormente dividido entre 365, que es días calendario. Entonces, días calendario. No podemos aplicar aquí 360 como año comercial, sino aplicamos día calendario. De todas formas, hay una pequeña aproximación ahí. Entonces me da que no tiene ningún año, no tiene, ya casi está llegando a medio año, ¿no? Recuerden que el primer perro, que es Max, es del 1 de enero, entonces ya al final de este mes ya irá que es 0.5 años porque es medio año. Entonces, hasta aquí tenemos la edad generalizada en años y en fracciones de año. Entonces, nosotros estas columnas verdes son las que vamos a tomar de referencia para construir que va a tener 0 años y 5 meses. Entonces, de aquí tengo para años, para el valor de años, tengo que extraer la parte entera de los años que tengo en la referencia anterior. Entonces, para eso puedo utilizar la función de redondear por debajo. Recuerden que uno tiene, el perro cumplirá un año después del 31 de diciembre, ¿cierto? Antes no, antes siempre tendrá 0 años. Hasta el 31 de diciembre de este año tendrá 0 años, un año a partir del 1 de enero. Entonces, yo puedo utilizar redondear por debajo, pero aquí recordemos que estoy hablando de la parte entera, he mencionado ya antes, la parte entera. Entonces, lo que necesito es que me entregue la parte entera de la edad en años, el total de la edad en años, sacando o extrayendo, quitando la parte de la fracción. Para eso voy a utilizar una función que se llama entero. Entonces, la función usada recientemente, entonces la cambio acá a todos por la E. Entonces buscamos la función entero. Entonces, aquí me dice redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Perfecto, eso es lo que necesito. Esta función simplemente me pregunta qué es lo que quiero redondear. Entonces, este número. Pues obviamente me va a quedar en 0. Aquí me muestra el resto de los decimales, ¿no? Veo 0.43, pero es un decimal mayor. Tiene más números decimales, listo. Este 0 es por lo que está en el formato de miles. Si lo dejo en formato de número, me mostrará el 0. Entonces, en formato de miles, para que bueno, demos el formato de número 0. Le quito los decimales. Voy a agrandar aquí de una vez que esto es 18 para todos, para que me quede sin necesidad de estar modificando el formato. Entonces, perfecto. Entonces, yo puedo sacar en esta parte intermedia la fracción de la edad en meses. Entonces, la fracción pues simplemente será el total de años y fracción menos, quitándole los años, me queda la fracción, que es lo que después voy a convertir a meses. 0.43, que me va a dar casi 6, casi 5, pues me tiene que dar 5 meses. Ya estoy llegando casi a los 6 meses, que sería medio año.
Vamos a dejar este dato de manera secundaria, pongámosle colorcito gris. Y vamos a hacer la formulación directa para hallar, igual que el número entero de los años, vamos a hallar el número entero de los meses. Para eso recuerden lo que hemos mencionado anteriormente. Es necesario uno planear qué es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a averiguar el número de voy a sacar la fracción de meses. Fracción de meses. Y a eso le voy a multiplicar por, como un año tiene 12 meses, entonces por 12, que sería el factor de conversión. Pero cuando encuentre este resultado, multiplicando el punto 43 por 12, me va a dar los meses. Entonces, y a eso le voy a aplicar la función entero. Entonces, la función entero, perdone, para que ustedes lo vean así, no tener que recurrir a otro texto. Entonces, simplemente la formulación me va a quedar así. Entonces, con el igual aquí adelante. Entonces, igual entero. No, es que no me permite por el signo. Entonces, entero, fracción de meses. Esto lo construye uno, lo puede uno construir mentalmente. Es lo que es una operación sencilla. Entonces, yo ya sé que como aquí, lo último que voy a utilizar es la función entero. Entonces, función entero. Ahora sí lo puedo usar acá en buscar recientemente. Entero. ¿Y entero de qué número? Entonces, entero de qué número? De este número que estoy mencionando aquí. Entonces, primero tengo que averiguar la fracción de años. Eso quiere decir que al número a la edad total en años y fracción, le quito los años y me va a quedar la fracción 0.4273 y pico. Y ese valor que me representa la fracción de año, para convertir de año a meses, el factor de conversión son 12. Entonces, por 12. Aquí multiplico de manera, digamos, si pensara, ¿qué hago aquí? ¿Multiplico o divido? Pues tengo que pensar que si divido, el número será más pequeño. Pero yo sé que me tiene que dar 5. Entonces, por varias razones o por el cambio de una fracción de tiempo mayor a una menor, multiplico. Y si es al contrario, como hicimos inicialmente, que era conversión de días a años, por eso fue que tuvimos que dividir, ¿no? Bueno, en esencia es hacia el otro lado, hacia el otro sentido, operación contraria en ese caso, ¿no? Entonces, años a meses por 2. Y aquí ya veo el 5. Listo. Ya tengo la referencia. Voy este lo voy a dejar ahí quieto para que no lo veamos. Bueno, entonces voy a estirar estos dos hacia abajo. Voy a estirar para que veamos la construcción de este valor. Simplemente lo dejamos a un lado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que obtener aquí? Borremos esto. Entonces, lo que yo tengo que obtener aquí es que me diga que el primer perro tiene 0 años. Vamos a hacerlo con el esquema de años y tantos meses. Y me tiene que dar y 5 meses. Entonces, esto es lo primero que tengo que lograr aquí. Para el segundo, pues va a ser 3 años, 4 meses. Entonces, me sirve los números como referencia para la edad y el otro texto lo tengo que escribir. Para que me quede el texto en esta forma, voy a utilizar una función de texto que es muy usada a veces en estadística para definir los rangos en el gráfico en la parte de abajo en el eje X. Para definir rango de tanto a tanto, a veces puedo utilizar esta función. Es una función que se llama concatenar. Igual, si no está por aquí, la busco en todos, por la C, se llama concatenar, o por las funciones de texto. Funciones de texto. Cuando sé qué tipo de función es. Concatenar. Concatenar es una función que, como todas, me permite manejar 255 elementos. Obviamente, aquí manejo 10, no sé, máximo 10, 15. Si tengo que hacer un texto mayor pegando pedacitos de texto, tendría que utilizar otro tipo de esquema de manejo de información. Aquí para armar este texto, entonces ya sé que empieza con 0 el número de años. Entonces 0. El siguiente texto que tengo que agregar, esto no lo tengo, entonces me toca escribir años, y como el texto iría hasta el siguiente número, le digo años y. Entonces, años y. Lo hago así previamente para que veamos lo siguiente.
Cuando yo estoy haciendo esta construcción de este texto, veo que me está quedando aquí pues el texto todo pegado. Me hacen falta unos espacios para separar 0 de años. Entonces, no es necesario que yo escriba acá que esto lo baje y aquí escriba espacio. Entonces el espacio la puedo incluir como es un carácter alfanumérico, alfabético. Entonces le puedo colocar el espacio aquí y ya sé que también para que no me quede el i pegado con el número de los meses puedo aplicarle también otro espacio. Aquí ya estoy viendo que me está quedando correctamente 0 años y entonces tantos meses, 5 meses. Igual, para la parte de meses ya sé que no, para que no me quede pegado el meses, entonces un espacio y escribo mes, ses. Fijémonos que al ir escribiendo yo no le coloqué las comillas dobles, automáticamente Excel me ayuda con esa parte, ya que es un texto mezclado ahí con números. Entonces ya veo el texto resultante acá, 0 años, 5 meses, aceptar. Listo. Y así para todos los, obviamente. 3 años, el siguiente será 3 años, 4 meses. Entonces ahí está perfecto la referencia de las edades. Entonces recuerden que tengo aquí oculto toda la parte complementaria del cuadro. Entonces en la columna L, que es donde debo construir a continuación del nombre, entonces simplemente aquí le digo, aquí en esta columna que me pide la edad en años y meses, solamente quiero lo mismo que aquí. Listo, ahí está. Y para el resto. Aquí puedo hacer dos cosas adicionalmente. Todo este esquema, todos estos cuadros, como voy a sacar a la luz el resto del cuadro, mostrar. Entonces tengo mi tablita normal y tengo esta parte adicional que es la que he agregado para hacer esa serie de operaciones intermedias. Entonces, si este es el cuadro de trabajo, esta parte yo la puedo ocultar. Voy a ocultar otra columna. Así como la saqué a la luz, también puedo seleccionar las columnas desde arriba, desde los rótulos. Yo no puedo ocultar secciones. Entonces voy a ocultar la columna. Entonces estoy de aquí arriba. Ocultar. Y esas son buenas opciones, por ejemplo, a la hora de imprimir. Entonces, y lo oculto. El cuadro seguirá sirviendo absolutamente igual. Por ejemplo, si yo le cambiara aquí, voy a cambiar temporalmente por ejemplo, es que es el otro año, 05, 06 de 2021. Entonces aquí me va a decir ya que es un año, 5 meses. Recuerden que estará 0 años, 5 meses. Entonces, aunque esté oculto, me va a permitir seguir o tener formulaciones válidas. Vuelvo a lo normal. Hay que tener mucho cuidado con esa información oculta. A veces se generan problemas, errores, malos conteos porque se tiene información oculta y a la hora de cuantificar cosas nos va a dar valores errados. Entonces, son otras de las sugerencias que nos sale también a partir de la construcción de estos ejercicios. Entonces, ya tenemos el cuadro completo en la parte de arriba. Nos hace falta la construcción de estos cuadros en la parte de abajo, donde hacemos una consolidación aquí en esta parte por facturación de mascota. Y posteriormente podemos hacer de forma similar la formulación para la facturación discriminada por empleado, por ejemplo en este caso, para hallar al final una comisión. Entonces esto lo haremos en un siguiente video para que no nos quede tan extenso estos videos.